Que había gente que me decía, mira, tú tienes que dedicarte a esto. Y yo planteé en casa, mira, yo quiero dedicarme todo el tiempo, todas las horas posibles a esto. Voy a tratar de hacer una exposición y a ver si como artista empiezo a ganarme la vida como artista. Cuando yo era obrero, como pinche, entré a los 14 años, empecé a pintar acuarelas, porque yo veía cuadros que estaban pintados a mano. Y preguntaba, ¿y esto cómo se hace? Pues a mano, con un pincel, con tal. Ah, pues entonces eso lo hago yo. Y empecé a pintar, pero claro, yo no tenía un duro. Y un pinche también de mi edad dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Y Barrola, traes los cuadros y los rifamos, que saques para pinturas, coño. Porque yo entonces utilizaba unas lijas de la máquina, mi madre las iba cosiendo y pintaba cuadritos más grandes que la lija. Y cuando yo empecé, con ayuda de esta gente, a rifar, resulta que los obreros, compañeros, me protegían, compraban rifas para que yo compre colores. Pero me decían, habla de nosotros, de nuestra vida, de nuestras reivindicaciones, de cómo nos explotan. En cualquier parte, no solo aquí. Su militancia política, su pelea por los derechos y por una sociedad mejor, a él le han perjudicado muchísimo en su arte. Porque primero no ha podido vivir desahogadamente teniendo un marchante y viviendo como viven ya pintores de su nivel, por su militancia política. Eso ha sido a él ya lastrado como artista. Le ha impedido que sea reconocido a unos niveles comerciales. Agustín era un comunista convencido. Vivió siempre como un hombre de una manera humilde, de una manera consecuente con sus ideas. Yo era hijo de obreros y en el mundo obrero cualquiera te hablaba del socialismo, del comunismo, de la Unión Soviética sobre todo, ¿no? Y luego teníamos una tertulia en el Café Mauri. Ahí aparecen no ya los comentarios, sino luego las charlas fuera del café, mi curiosidad por enterarme más a fondo de cosas. En los tiempos del franquismo no se ingresaba con carné, se estaba en la lucha, porque en la lucha entonces solo estaba el PC, con todo tipo de tendencias. Es que no había otras organizaciones luchando contra el franquismo. Oteiza le decía, tú el único problema que tienes, Agustín, es que eres comunista. Eso de alguna manera tiene mucho significado, porque él era el raro. Los demás podían ser antifranquistas, podían ser más o menos nacionalistas, podían ser vasquistas, pero no eran una persona de izquierdas profundamente como era él. Esta estoy pintando ahora. Las puntas, si os fijáis, esta hoja tiene un fruto que es como de mora, pero de color muy rojizo. Mirad, este ya está.
Este lo doy por terminado un poco de colorín rojo allí arriba del todo, y este va a ir así. Ese es mi paisaje. A mí no me gusta clasificar y de hecho no me gusta incluso ni clasificar por tecnología, ¿no? O sea, grabados, pinturas, esculturas, su trabajo en la naturaleza, todo ello es una única obra que es un poco lo que le define, ¿no? Agustín Ibarrola es un artista multidimensional porque siempre ha sabido combinar el aspecto más puramente racional de sus pinturas con lo que es un compromiso determinado con el mundo social y con una estética al servicio de los demás. Y yo creo que la obra de Agustín reúne las dos direcciones que toma la vanguardia artística en el País Vasco, ¿no? Por una parte la tendencia hacia la abstracción y hacia la abstracción más de carácter geométrico, pero por otra parte el mantenimiento, en su caso, ¿no? De los temas, del carácter figurativo de su pintura. No es verdad que mi única obra sea la obra de pintor en cuadros, de escultura pequeñita. No, es que yo soy un artista muy interdisciplinar y siempre lo he sido así. En Madrid tengo más obras. En el Palacio del Retiro tengo desde el año 87 3 bloques de hormigón que llevamos del puerto de Bilbao en equilibrio y está en el Palacio del Retiro, enfrente del Palacio de Cristal, ¿no? Luego tengo otra escultura en la boca del metro que sale de los nuevos ministerios al aeropuerto. La Renfe tiene 2 grupos escultóricos de travesas importantes. La obra de la rotonda de Portugalete, esa es una obra que hay que verlo, la velocidad del coche, y hay que darle la vuelta a la rotonda porque tiene una torsión todo el grupo. Obra importante ahí también en Inchaurrondo. Lo mismo en la parte de las traviesas, el juego de niños, como la parte de hierro. El grupo de Basauri, que es un grupo también importante. Y yo le hice una escultura que va generando personajes y que se mueven por todo el parque. Este es el archivo, pero ya de paso he dicho que lo voy a poner bien, porque esto está que para la leonera. Mira, con Ardanza, fijaros. Ese que está con boina es el abuelo de Mariluz. Pero ahí hay el abuelo de Mariluz. Y yo, es que he tenido prestigio siempre. Entonces no he necesitado jugar a que soy importante. Me sentía importante. Y Mariluz me miraba así. El gran artista. Que discutían en su trabajo
sobre mí. Entonces ella ocultaba al principio que tonteaba conmigo, ¿no? Agustín dijo, esta es una tonta. Me la conquisto rápida. Y así fue. Aparece Mariluz ya bajo la idea que me gustaba casarme con ella. Yo la había conocido en la Asociación Artística Vizcaína, en una exposición de chicas. Y Fidalgo y yo, Fidalgo que era muy... bromeaba mucho con todo el mundo, estábamos haciendo un juicio de la exposición. ¡Qué mala, qué horror! Y Mariluz se acerca allí, inocente, y dice, sí, tan mala es. ¿Y tú tienes obra aquí? Y dice, sí. ¡Joder, la peor de todas! ¡Qué barbaridad! Y Fidalgo le dice, mira, si tú nos enseñas a bailar, te enseñamos a pintar. Yo nunca aprendí a bailar, pero Mariluz tuvo una época de pintar muy bien. Muy bien. Qué foto. La hemos despedido. Agustín, por favor. Agustín. El café está ya puesto. Está puesto. No hay más que darle... Que para un pintor una celda de dimensiones pequeñas, sin ninguna referencia de color, era terrible. Y entonces Mariluz le mandaba cartas en que le describía el detalle del campo. La primavera, Agustín, la primavera está verde, no te imaginas cómo están las flores, ese verde de ese monte, esas espigas. Entonces le mandaba lo que eran todo tipo de detalles de color, de forma, para que él que estaba ahí metido pudiera recrearse con esas imágenes y que su mente pudiera trabajar en algo que no fuera paredes blancas, ¿no? Ella ha sacrificado una vida para hacer posible que yo sea el artista que conoció cuando empezamos a vivir juntos. Yo sé que ella, digamos, ha vivido más la vida que he impuesto yo desde mi actividad. Que empieza por el hombro para que pueda yo indicarte. ¿De acuerdo? Nunca llegaré a agradecérselo y sobre todo a decírselo. Se lo digo de mil maneras, pero ya sabes que, joder, los hombres de este país somos más primitivos, más puñeteros. Fotos de París, sí. Este es José. Es que quiero conocer París. Puedo volverme, ¿no? Porque mi idea no es quedarme para siempre. Pero yo quiero saber lo que pasa en el mundo del arte, las vanguardias aquí. En realidad, como grupo, empezamos ya en el 56 en París. En el 57 le dimos estado oficial de grupo, ¿no? Para mí el equipo 57 es de los grandes momentos artísticos para el arte de vanguardia en España. Este parque se hizo entre los años 89 y 93 aproximadamente. Y cuando yo estaba haciendo ese proyecto, se nos ocurrió la idea de hacer una gran escultura y que nosotros regalaríamos al equipo 57 la autoría. Y con ello pues quedaría como recuerdo. Y sabemos lo que entonces no sabíamos muy bien, la importancia de nuestros trabajos. Y sabemos que fuimos, con respecto a España, el grupo más importante del arte de vanguardia. Un grupo de gente de Córdoba que trabajábamos aquí, conocemos a Oteiza, que vino a Córdoba a hacer una exposición. Oteiza nos habla de Agustín Ibarrola, que está en París, y con motivo de un segundo viaje, no del primero, en el primero estuvimos Pepe Duarte y yo, hicimos una visita con Picasso, y en el segundo viaje ya realmente empezaron a formar lo que sería luego
el germen del equipo. Llegó un momento en que dijo, está Ibarrola, que está en vuestra onda, que es amigo mío. ¿Por qué no os conocéis ahora que estáis todos en París? Oteiza hizo de punto de unión y bueno, les citamos allí. Y allí nos conocimos. El equipo 57 es uno de los maravillosos signos de modernización del arte después de la guerra. Esta es la aventura más internacional, más al margen estrictamente de la política en la que él participa. Y es cuando él entra en la abstracción ya seriamente, en una vanguardia absoluta. Yo soy este Ángel Duarte, Pepe, Juan Serrano y Agustín Ibarrola. Es una foto del año 81 en la Casa de Campo de Madrid. Lo que sí sirvió es para tomar nosotros el primer contacto después de la diáspora de principios de los 60, en que cada uno tiró por su lado, sobre todo a raíz de que Agustín entrara en la cárcel y Pepe volviera otra vez a lo que estaba haciendo antes. Es un camino de experimentación en el que propone el equipo 57. Pues hacen cosas tan singulares como lo mismo pintura, escultura, como mobiliario. Decía Serrano que ellos habían hecho IKEA antes que IKEA, ¿no? Porque habían hecho una silla, ¿no? Que se vendía en una caja para ser montada. Porque nosotros partíamos de la base que el arte debía de servir para transformar el mundo, pero también las cosas en las que habita el hombre y en las que se siente cómodo e incómodo, ¿no? Tiene ese carácter un poco de romper con la idea del arte fijado por el momento histórico que le toca vivir en esos años. Es un proyecto como muy artístico en sí mismo, ¿no? Como muy de vanguardia, nuevas ideas en torno al arte sin tener en cuenta otras tradiciones. La historia del equipo es la historia de una serie de exposiciones que hicimos ya como grupo, ¿no? Se fue desarrollando la teoría y ya, en fin, lo que se conoce un equipo y su idea de tipo social y de tipo político-social. El equipo tuvo que pintar de brocha gorda también, pero hacer el ramassage, que es la recogida de papeles, libros y todo esto de las casas. La cosa fue muy dura, pero luego, bueno, estábamos en la galería más prestigiosa dentro del arte analítico. Agustín tenía más formación, por un lado, que entendía mejor la teoría de planteamientos teóricos de Oteiza, y luego el que tenía ideas más claras iba marcando un poco unas pautas que nosotros desde Córdoba íbamos incorporando y aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que Agustín iba marcando de alguna manera pautas, porque vamos incorporando la teoría con el pensamiento, vamos a llamar, de la función del arte en la sociedad, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que entonces el equipo 57 negábamos la virtualidad de la línea porque se entendía que era una estructura añadida al límite de los colores, que tenían que estar diferenciados. Sí, que el equipo 57 a nosotros nos marcó mucho porque fue una experiencia muy fructífera, de mucha intensidad y de mucho estudio e investigación, con comillas, de lo que significa el espacio plástico. Los recuerdos son unos recuerdos indelebles porque la amistad que desarrollamos era muy profunda, ¿no?, entre nosotros, porque trabajar juntos, aunque sea ese breve espacio, eso enseñó tanto. Mi padre era un padre como el Guadiana, que entraba y salía, es decir, era un padre que estaba más tiempo realmente en la cárcel o por ahí que en casa, con lo cual es una relación realmente extraña.
Yo no recuerdo nunca, nunca, ni tan siquiera esas orientaciones del maestro difuso, ¿no? Que te dice, hombre, eso mejorarlo, no sé qué, porque así es como te vas a... No, sí ha habido comentarios, sí hemos hablado sobre qué te parece, qué no te parece y tal y cual, pero el diálogo que podamos hacer dos personas normales que nos encontramos ante una obra y, hombre, pues a mí me parece esto o me parece lo otro. Pero yo creo que por su parte nunca ha querido influenciarme en ese sentido, ¿no? Lo cual yo he agradecido mucho porque creo que la mejor influencia es con la que tú quieres aprender, no la que te imponen, ¿no? Cuando eres hijo de artista y naces en ese ambiente, en ese contexto, primero no te lo cuestionas. Es tu hábitat natural, es tu lugar común de referencia. En la medida que vas creciendo, pues te das cuenta, ¿no?, de la singularidad del personaje y de la obra. Como yo también enseguida me he dedicado al trabajo artístico, pues he querido desde muy pronto, casi por supervivencia, desvincularme de su trabajo, matar al padre, literalmente, ¿no? No he dejado que haya una influencia por su manera de hacer, aunque lógicamente hay una influencia en otros objetivos más vinculados a lo social, al carácter humano, ¿no?, en ese sentido de la justicia, de la dignidad, de la libertad. Y ese es un momento de finales de la transición donde había un cierto ventajismo en el mundo profesional que no se había comprometido, que había estado trabajando en sus cosas. Gente como mi padre pues quedaron muy desplazados en el panorama profesional, pero incluso en el panorama social. Entonces, la ocurrencia, ¿no?, de trabajar en la naturaleza como campo experimental, lo que les permitió es no solamente investigar sobre el espacio plástico, que era lo que venía haciendo desde hace tiempo, sino además le permitió una especie de desintoxicación de la sociedad, encontrarse en la naturaleza, que es otra de sus grandes pasiones, ¿no?, y mezclar naturaleza, historia, antropología, arqueología, con investigación estética. Yo recuerdo el día que me contó que quería pintar los pinos, el bosque suyo de Oma, y me contaba que es que se le había quedado pequeño, se le queda pequeño el lienzo. Y es que necesito pintar espacios grandes. Él que estuvo metido en una cárcel diminuta, él que venía de una casa diminuta donde vivió, él que siempre ha vivido en espacios pequeños, sin embargo necesitaba espacios inmensos para expresar su arte. Cuando la gente viene al bosque, tiene que hacer una caminata, subir en la montaña, hacer un ejercicio físico, está en un momento determinado volcado en un esfuerzo, está viviendo de una manera muy distinta a lo que es el arte. Es un arte participativo, un arte en que el que ve está al otro lado del espejo del que lo ha creado. Los materiales y hacer cosas en el propio paisaje, no de la caverna, sino en el paisaje exterior, para la relación con las gentes, con las estrellas, con las estaciones. Para mí eso tiene una importancia grandísima. Dentro de un momento en que él estaba con una enorme admiración por los muralistas mexicanos, por Orozco, por Siqueiros, por Rivera y demás, encontró que el bosque fue como una salvación, como una provocación, como algo en el que podía, de entrada, el hacer desde una línea blanca, que fue lo primero que hizo, hasta diferentes construcciones geométricas simulando a los rayos, hasta homenajes a artistas como Malevich y otros a los que él siempre ha profesado gran admiración. Y fue curiosamente el primero de los pasos que él dio para hacer un arte pues más volcado en lo que son los espacios naturales. En el bosque y de ese lado participativo está el sentido del juego. Hay que moverse, hay que explotar el movimiento, hay que buscar la composición ideal para ver cada cuadro. Y todo eso, ese concepto participativo, configura
Es una manera pues muy diferente de abarcar o de proyectar una obra de arte. Es lo que aquí ha existido como evidencia de trabajos estéticos hechos, las pinturas, en las tallas de las rocas, en las arquitecturas, en las herramientas de trabajo, y todo eso es lo que yo he incorporado aquí a la obra. Pintura, escultura, arte abstracto, arte figurativo, está todo aquí. Agustín Ibarrola se puede decir que es un científico del arte, por la precisión con que realmente lleva los conceptos a un medio tan arriesgado desde el punto de vista espacial como ese de la naturaleza. Vamos aquí, aproximaciones de color. Otras veces ves en blanco y negro. Bueno, pues este mismo también. Bueno, todo esto, pues unos van al lapicero, otros van... Yo ya sabía quién era él como artista. Y un día un amigo común, me dijo que Agustín estaba en una situación muy comprometida. Le habían intentado quemar los proetarras su almacén donde reunía toda la obra que le quedaba de su vida, y fuimos a verle. Y entonces, pues hablando con él, se me ocurrió una idea. Pues le dije que me gustaría enseñarle una cosa, ¿no? Sin decirle mucho. Y se vinieron aquí un fin de semana, naturalmente con sus escoltas, porque estaba amenazado de muerte. Nos empezamos a pasear por esta zona rocosa de la finca y Agustín pues estaba encantado. Esta naturaleza, esta desolación, esta tierra tan dura, le encantó, ¿no? Así empezó todo. Entonces empezó a venir, pues pasó 4 veranos. Es que él no pinta piedras ni pinta árboles. Él conversa con las piedras, conversa con los árboles. El artista de verdad es siempre el resumen de toda la experiencia humana, de todo lo que se ha pintado desde hace miles de años, desde los primeros antecedentes hasta ahora.
yo soy mayor y sé que no me quedan demasiados años de vida. Y entonces quiero vivir. Y lo del color como el conjunto de obras que estoy haciendo con la naturaleza es como un canto a la vida, afirmarme en la vida. Como reconstruir mi propia experiencia desde niño hasta ahora, mi propia experiencia conceptual, de trabajo ya de investigación. Todo eso se ha acumulado en mí ahora. Cuando yo he venido aquí y me he encontrado con este paisaje, era tan mío como el que está alrededor de mi caserío. Quiero que este paisaje, este territorio conmigo, esté contando en el mundo del arte avanzado, contemporáneo, en primera línea. A veces en estos cuadernitos que me llevo, cuando voy de viaje y tal, pues en el hotel o en la casa donde esté, voy trabajándolo, ¿no? Joder, no está saliendo mal del todo. Yo no tenía a veces material cuando estaba en las celdas de castigo, pero el papel de váter era un papel maravilloso para dibujar para mí. Bocetos, sí, de cuadros que algunos están vendidos, que se realizaron en su día. Esto lo sacaba de la cárcel. Mis compañeros, y me montaban ellos la guardia. Decía, bueno, ponte a pintar. Yo llevaba todo lo que necesitaba y me vigilaban. De tal manera que en alguna ocasión que vienen, yo me encontré sentado hablando con un molí. Había desaparecido todo mi material. Y tenía que dar, eso sí, esta tarde quiero echar un par de horas ahí pintando. Y era la parte, digamos, clandestina de mi pintura, ¿eh? Y se hacía siempre bajo una vigilancia férrea porque escondían el material y yo tampoco sabía dónde lo escondían, ¿eh? Sacaba algunos cuadros grandes de flores, de pajaritos, de pijaditas, pero debajo de esos cuadros había otra pintura ya seria que hacía referencia a la vida interior de la cárcel o a mi propia experiencia como animador del movimiento obrero aquí. Pero yo nunca he sabido cómo lo sacaba. De todas esas obras que salieron de allí en pequeñas pelotitas de papel de seda, se hicieron exposiciones en París, en Londres. O sea, de alguna manera la obra de Agustín Ibarrola en cautividad sirvió para ser una de las obras más representativas contra la represión franquista desde el punto de vista del arte. Postura muy clásica de los presos. Es el único ejemplar que queda. Se hizo sobre el proceso de Agustín. El interrogatorio de Agustín Ibarrola. No, aquí. De los pintores vascos de posguerra, el único realmente perseguido que sufrió cárcel, que sufrió que le quemaran su caserío, elementos próximos a la Guardia Civil de aquella época, fue él. Rompieron la puerta, no estábamos en casa, entraron, se llevaron algunas cosas, una gran parte de los mejores dibujos que iba seleccionando, y lo que hicieron es rociar con gasolina y desde fuera, a tiro limpio, encender las latas de gasolina. Yo siempre vi peligros. Mi caserío
a veces estaba lleno de 30, 40, 50 personas. ¿Qué hacía la Guardia Civil? Tomar nota. Yo no. ¿Qué pensaba la Guardia Civil? Venían a reunirse conmigo, en plan político, que se había jodido el día, y venían a pasar el día como amigos y a comernos la tortilla. Eso fue la Guardia Civil, auxiliada por aquellos guerrilleros de Cristo Rey, la que quemaron. Por eso, hoy día, la Guardia Civil tiene un trato exquisito conmigo. Entonces nos decidimos ya a toda prisa venir aquí, que esto era una ruina que hemos ido levantando desde entonces. Yo creo que en Agustín está por una parte el hombre y por otra parte está el arte, ¿no? Y las dos piezas, digamos, se unen en una trayectoria muy singular, muy comprometida por una parte en lo político, en el contexto cultural y político que le tocó vivir frente al franquismo, a favor, digamos, del mundo obrero, y luego le tocó, curiosamente, también defender la libertad frente al signo de intolerancia al final de su carrera. Yo he luchado por la libertad de mi tierra. Yo soy uno de los que ha puesto algo más que un granito de arena. Tú tienes la experiencia de persecuciones que se hacen públicas. La gente se distancia mucho. Lo que eran relaciones sociales van desapareciendo. Las amistades se seleccionan. La gente no se atreve ni a circular por la calle, ni a estar contigo en una exposición, ni en un museo, ni nada. Se produce un aislamiento que es el producido por el miedo a que te asocien de alguna manera contigo. Eso yo lo he sentido desde hace tantos años. Una persona como Agustín no solamente es lo que él hace, sino lo que él representa para muchos. Yo me acuerdo de la primera concentración que hicimos de Gesto por la Paz en la Plaza de Guipúzcoa, que éramos 17, 18 personas. Las personas importantes, por decirlo así, que estaban allí eran Eduardo Chillida y Pilar y Agustín y Mariluz, o sea que eran un poco los... Entonces, el ver a esas figuras emblemáticas, de alguna forma te sentías un poco apadrinado. Claro, había un momento que decías, bueno, y no estaré yo loco de estar aquí, no estaré yo, porque no me estoy yo en mi casa como todo el mundo y me dejo de líos, ¿no? Y Agustín era de esos que siempre estuvo en nuestras manifestaciones, siempre estuvo en las concentraciones, que contabas con él con naturalidad. Al principio trabajé sobre ideales de piedra muy irregulares, pero esto era más complejo que hacer luego piedras más o menos redondas en granito. Hay que considerar que la gente sube andando por toda la montaña de granito y donde están tallados los nombres. Él es una persona caritativa en el mejor sentido de la expresión, es decir, que siente esa caridad humana. Que hay gente que simpatiza o empatiza con las personas que sufren, incluso a pesar de que sean personas que estén alejadas del pensamiento de uno. Las víctimas no han sido una cosa más para él, sino que han sido un poco el punto fuerte que había que apoyar en la lucha contra el terrorismo de ETA, ¿no? La vida frente a la muerte, frente a las losas planas de los cementerios, una montaña de chiviritas, pero no ocultar como al soldado desconocido a cada una de las personas que fueron asesinadas por el terrorismo. Todas las víctimas, todas, sin discriminación ninguna, en una montaña de la libertad y de la dignidad de las propias víctimas del terrorismo, que es lo que fomenta a las víctimas del terrorismo.
los perdedores, digamos, pues son siempre los que se opusieron demasiado ferozmente a la violencia en su momento, porque esos son los que han ganado, son los que no dijeron que sí a la violencia, pero tampoco dijeron demasiado que no. En cambio, los que de alguna forma dijimos mucho que no. Yo me acuerdo que Octavio Paz solía decirme el secreto para ser antipático para todo el mundo es tener razón antes que los demás. Yo la verdad es que me he convertido, a pesar mío, pues en un símbolo de la lucha por la libertad en Euskadi y en España. Primero durante el franquismo y después viendo las barbaridades de tipo ideológico como la protección que en general el campo del nacionalismo ha estado realizando al terrorismo. Él siempre tenía la emoción de cambiar la sociedad. Esa mentalidad que existía y que yo a veces he hecho en falta, de ese deseo de cambiar el mundo, de rebelarte contra las injusticias y de decirlo verbalmente y hacerlo a través del arte como lo hizo él, lo cual le creó muchos problemas. Agustín, en ese sentido, con el tema de ETA y el tema del terrorismo vasco, ha sido inflexible. Te das cuenta de que lo que estaba haciendo no lo estaba haciendo ni para medrar, para vengarse de nada, ¿no? Sino que lo estaba haciendo porque le parecía que éticamente pues había que mantener esa lucha. Él no se vende, él se arriesga a que le maten, le arriesga a que le quemen de nuevo toda su obra, pero él sigue adelante porque considera que eso no es lo que Euskadi merece, que así, con tiros en la nuca y con bombas, no se consigue realmente una democracia ni una autonomía. En 87 pinturas hirieron los árboles, eliminaron las pinturas a hachazos. Es un ataque a la expresión de la libertad, de la democracia por un hombre que ha estado comprometido para ganarla durante el periodo franquista. Inflexible hasta el punto de que le perjudica en sectores que no son exactamente defensores de una política cercana a ETA y a sus entornos. ¿Por qué? Pues que en aquel tiempo en Euskadi pues era muy incómodo que hubiera un tipo como él que dijera lo que él decía, que no se callaba nunca. Y por eso la agresión a esto le resulta insoportable la evidencia de que hay una cultura vasca profunda, democrática y capaz de tener en cuenta que los celtas estuvieron ahí, en ese monte. La romanización estuvo ahí, en la ría que se ve al fondo. Hay cosas que no le van a perdonar a Agustín, y es sobre todo que fuera un vasco muy vasco. Volví, como un triunfador, tenía toda la exposición vendida a los 3 días. Después, toda la gente me ha ignorado, me ha desconsiderado, se ha metido conmigo, incluso en la gente que desde el poder tenía que haberme cuidado un poco más, que yo no era un artista aficionado. Es un artista muy enraizado con su tierra, muy enraizado con su país, y que lógicamente debería haberse convertido casi en un pilar, en un símbolo de la nueva Euskadi, etc. Y claro, el hombre, pues, con todo esto, tuvo que estar viviendo otra vez como un poco marginado y... A mí me parece fascinante que él haya cambiado las catedrales del Renacimiento y los grandes espacios. En vez de eso, ha ido a la naturaleza, que él empezó a amar cuando se fue a vivir a ese caserío y decidió que había que intervenir en la naturaleza y contar historias sobre la naturaleza.
que está terminada, que funciona ya como obra pequeña. Dentro de lo mío, pues es obra pequeñita, ¿no? De cada pieza de estas, a lo mejor solo me sirven un par de ellos o tres, ¿no? Desde dentro del puerto se ven cosas como estas, ¿eh? Mira, desde arriba, ¿ves? Por aquí, toda esta es la zona que voy a pintar este verano. Hay choquitos que hacen referencia a la vegetación porque los vestidos reproducen flores existentes allí y que son simbólicas, que tienen leyendas, historias de todo tipo, desde tiempos remotos. Esto va a ser una representación lineal que evoque el mar. A mí me gusta ser espectador de mi obra también. Mi obra, una vez hecha, no renuncio a ella. Entonces, si pudiera sentirme acompañado, encantado de la vida, ¿no? Esto es algo nuevo, que nunca se ha hecho, pero, en mi opinión, su mérito no está ahí. Su mérito está en que ha sido un desafío muy serio para seguir investigando en campos que para muchos parecen agotados, que son en los conceptos de espacio. Mi propia experiencia me ha demostrado que es posible la convivencia entre las concepciones más atrevidas de la estética actual y trabajar con el propio paisaje, con sus espacios y con la huella que el hombre ha ido dejando a lo largo de la historia. Eso que parece una camiseta del Atleti son rayas hechas en las cavernas, y aquí hay elementos ya más recientes, pertenecientes a la cultura celta, y están en diferentes cavernas y en diferentes tiempos, que es lo que a mí más me llamó la atención, porque hay miles de años entre unos puntos y otros, ¿eh? Aquí hemos partido de un soporte que es la geometría del cubo. Esto es todo un paisaje geométrico. Pero digamos que los conceptos básicos son los conceptos que me han servido para hacer esculturas, grabados, pinturas, como elementos básicos. Aquí lo que hacemos es acentuar pues todos los elementos más dependientes del paisaje del cubo, ¿no? Lo estoy haciendo con una mezcla de disfrutar de la libertad de creación, de disfrutar de la alegría del trabajo. En un cuadro nunca sabes qué audiencia, qué acogida va a tener tu obra. Aquí es que la percibes. Están, las gentes están ahí. Y a veces cuando salgo quieren retratarse conmigo, me piden autógrafos. Y eso es un estímulo grandísimo. Ahora ya es una obra de arte, además de un puerto. ¿Por qué es una obra de arte y una obra de arte muy especial? Porque realmente ya es de todos. Creo que hace falta también reivindicarle a Agustín fuera del contexto del arte vasco, y su trayectoria es muy singular en el ámbito del arte español y en el ámbito del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX y principios de este, ¿no? Su obra tiene que ver con esa gran capacidad de creación de un imaginario nuevo, ¿no?, en relación a la descripción de su contexto cultural, pero con una capacidad, digamos, de transmisión de carácter universal.
La industria es la naturaleza que crea artificialmente el ser humano. Un tótem ya no es solo el tótem muy antiguo. La referencia es la industria. Y por supuesto también hay un recuerdo a lo que pudo ser el tótem de otros tiempos. Yo trato de recordar la historia de la humanidad en la medida que es posible tener datos. Esta instalación surgió en el año 2002 por una iniciativa de Gerard Mortier. Aquel año debutaba como director artístico del Ateneo del Ruhr. Tenía una gran fascinación por Agustín Ibarrola, visitó el bosque de Oma, las instalaciones que tenía en Llanes de los cubos de la memoria. Entonces pensó que lo mismo que en esta zona pues había una escultura de Richard Serra en una de las montañas, había que buscar un lugar para esa persona que él tanto admiraba como era Agustín Ibarrola, y pensó que esta montaña de escoria de carbón que era un sitio ideal para una instalación de Agustín con elementos industriales. En el año 2002, aquí una empresa regional me presentó a Agustín Ibarrola. Bueno, y él me comentó que necesita gente para darle color a los tótemes. Y yo, como soy también artista y escultor, bueno, trabajamos aquí una semana y media pintando las traviesas. Bueno, y ahora tengo yo aquí de cuidar las traviesas, cada año darles nuevo color. Es uno de esos trabajos sintomáticos, emblemáticos, representativos, por lo que supone de la ligazón de naturaleza, industria, arte, y lo prueba incluso que hasta los ballets de Pina Bausch salieron reflejados, circulando por estas traviesas en la película de Wim Wenders. Esa palabra que se utiliza tanto que a veces yo creo que se devalúa un poco de entrañable, ¿no? La verdad es que con Agustín va estupendamente. Es un personaje admirable, pero además entrañable. Es un tipazo. O sea, realmente conocer su vida por todo lo que ha pasado y oírle hablar nunca con odio ni con rencor, siempre en sentido positivo, constructivo. ¡Ay, muy bueno esa sonrisita! Tratarle era tratar a una persona que no estaba imitando a nadie, sino que él estaba siendo él mismo, ¿no? Porque siempre, perfecto, a veces hablas con alguien y dices, bueno, este es como una copia de fulano o de mexicano, este está remedando a tal o a cual otro. No, Agustín, para bien, para mal, para lo que quisiera, era él. Luego en Agustín siempre hay un concepto muy grande que él ha desarrollado, que es el concepto de la libertad. Él ha hecho en la vida, ha creado lo que le ha dado la gana en cada momento. Habrá sido reconocido más o menos por unos y por otros, según condicionamientos ideológicos, políticos o lo que sea. Pero él, si ha querido pintar un bosque, lo ha pintado. Si ha ido a Llanes y ha querido hacer una especie de cubos de la memoria, como él llamó en el puerto, lo ha hecho. Si en Muñogalindo, ahí en Garoza, en Ávila, ha hecho una investigación sobre las piedras de la zona abulense de Sierra de Gredos, la ha hecho. Si ha querido hacer una instalación de traviesas de ferrocarril
en la cumbre de una montaña de escoria de carbón como la de Alde An y el Bottrop en Alemania también lo ha hecho. Y siempre lo ha hecho con libertad. Y en la libertad que rezuma una gran sinceridad está una parte de su grandeza como artista. Yo no espero vivir tanto, pero mientras vivo, aquí me tendrán. Y los hijos de mis nietos serán los que jueguen aquí y tengan su parque maravilloso de colores.